Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada y te invito a compartir conmigo la antesala. ¿Cómo se reconfigura México en la renovación de la silla presidencial? Analicemos los hechos, los personajes y las circunstancias que van dando forma a este momento. Esto es La Antesala, el podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada, bienvenidos a La Antesala, el podcast en su versión radio. Hoy es viernes 23 de mayo de 2025 y los saludo con mucho gusto a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. ¿Cómo se está reconfigurando México a partir de la llegada de la primera mujer a la silla presidencial? ¿Y cómo se está reconfigurando el mundo? Te invito a que me sigas en mis redes sociales, a que te suscribas a mi canal de YouTube, Jonathan Lozada 888, a que me sigas en Facebook, en Instagram y en TikTok, Jonathan Lozada 888 al final y NX Jonathan-Lozada. O más fácil, me puedes encontrar en todas mis redes sociales como Jonathan Lozada en la red. Hoy es viernes, qué semana señores, qué semana, hay temas de amplia relevancia, pero vamos a empezar con el tema de los maestros disidentes de la CENTE, con estos bandidos, con estos vándalos sinvergüenzas que se atrevieron a golpear y agredir a reporteros y periodistas este miércoles 21 de mayo afuera de Palacio Nacional. Así como lo oyen, maestros de la CENTE agredieron a periodistas e intentaron impedir el acceso a la mañanera este miércoles. Es verdaderamente lamentable el actuar de quienes deberían mostrar y predicar con el ejemplo. Son los encargados de la educación de niños y jóvenes en el país y son unos vándalos. Y se los comento con lujo de detalle porque yo estuve ahí. Estuvimos la mañana del miércoles 21 de mayo de 2025, este miércoles que pasó ahí en Palacio Nacional y fui testigo de lo que pasó. Como todas las mañanas, los periodistas y reporteros que cubrimos la fuente presidencial, pues nos damos cita en Palacio Nacional para dialogar, para establecer este diálogo con la presidenta de México, este diálogo abierto en el que un ejercicio de comunicación da la posibilidad a México y al mundo de conocer qué es lo que se está haciendo desde el gobierno federal en nuestro país y qué posiciones tiene la presidenta de México en torno a los distintos temas que van sucediendo no únicamente en México, sino en el mundo. Debo decirles que el Zócalo de la Ciudad de México desde el viernes pasado es una cochinada. Es verdaderamente nauseabundo caminar por ahí. ¿Y por qué? Por los maestros de la CENTE que ahí están viviendo. Ahí montaron sus carpas, ahí tienen sus tiendas de campaña. Todo el Zócalo, toda la plancha central del Zócalo está invadida por tiendas de campaña y no solo la plancha central, sino también las calles aledañas. Es un olor nauseabundo lo que está ahí. Las afectaciones a la gente que trabaja en oficinas en esa zona, pues han sido muchas. Las afectaciones a los visitantes también, las afectaciones a quienes ahí viven también y las afectaciones económicas son muy grandes. Casi todas las tiendas, los comercios, los restaurantes, las cafeterías que tienen operaciones en esa zona han estado cerradas. Son millones de pesos en pérdidas que han provocado estos sinvergüenzas. Y es que no les podemos llamar de otra manera. Quienes deberían de estar predicando con el ejemplo para niños y jóvenes, hoy vemos que están verdaderamente en el otro extremo de la línea. Vemos que verdaderamente están pues realizando actos propios de delincuentes, así como lo estoy diciendo. El miércoles 21 de mayo, este miércoles pasado, como todos los días entre semana, pues me di cita en Palacio Nacional. No fue fácil llegar, tuvimos que rodear las calles aledañas a Palacio Nacional, donde tiene lugar la conferencia mañanera todos los días entre semana, porque pues estaba invadida por los maestros. Los maestros, como hemos dicho, desde el viernes están ahí viven, ahí duermen, ahí comen, ahí van al baño. ¿Dónde van al baño? Pues imagíneselo usted, imagínatelo tú, porque obviamente las tiendas de campaña no tienen baño, es un cochinero lo que hay ahí. Pues tuve que rodear, así como lo hicieron mis compañeros periodistas, finalmente alrededor de las 6 de la mañana
pude acceder a uno de los accesos de Palacio Nacional. Uno de los accesos que, dígase de paso, está resguardado por 2 vallas. El acceso a periodistas, a invitados o a funcionarios que tienen cita con la presidenta de México es por la calle de Moneda, que es una calle, la calle que está a un costado del Palacio Nacional. No es por la entrada principal, que es la que vemos si nos paramos en el Zócalo, en la plancha del Zócalo, sino hay que dar la vuelta. Esa calle está normalmente resguardada pues por elementos de la Secretaría de Seguridad de un lado y del otro, y hay 2 vallas que impiden el acceso a prácticamente toda persona. Es un protocolo de seguridad establecido. Nosotros, los periodistas, pues tenemos acceso, todos los días vamos y pues entramos por esa puerta sobre la calle de Moneda. Era muy temprano cuando de repente estábamos ahí reunidos, estábamos tomando café. Enfrente hay un 7-Eleven, por cierto, entonces algunos compañeros fueron a comprar un café, una dona, algo para pues empezar el día en tanto da la hora de ingresar al salón tesorería. Pues ahí estábamos charlando cuando de repente empezamos a escuchar pues un bullicio muy grande, gritos, alaridos de los maestros de la CENTE que estaban empujando la valla y empujando a los policías porque querían acercarse a nosotros, ¿no? Inmediatamente, como dice el protocolo de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues se tiene que resguardar Palacio Nacional y al titular del Ejecutivo, a la presidenta Claudia Sheinbaum, y se cerraron las puertas de Palacio sin que nosotros pudiéramos entrar. Como les decía, estábamos afuera justamente tomando un café, algunos fumándose un cigarrillo, comiéndose una dona y platicando cuando vimos de repente que los maestros habían tirado la valla, la habían volcado y habían pasado sobre los policías, pero venían como si fuera verdaderamente una guerra, ¿no? Venían con las manos levantadas como queriendo agredir a quien se les pusiera enfrente, y no eran 10 ni eran 20, eran cientos de ellos que desde el Zócalo capitalino, más o menos a la altura de la colindancia con Catedral, ingresaron por la calle de Moneda rápidamente y nosotros tocamos a las puertas de Palacio, pero desgraciadamente el protocolo de defensa nacional es que una vez cerradas las puertas no se pueden abrir, y tienen toda la razón, tienen que resguardar pues el espacio sede del Poder Ejecutivo y de el representante del Poder Ejecutivo, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ellos venían y nos dimos cuenta que no teníamos opción. Éramos alrededor de una veintena de periodistas los que estábamos ahí y pues no teníamos más que esperar a lo que pasara. De repente nos acorralaron todos ellos alrededor de la puerta por la que accedíamos y con insultos empezaron a decir que nos fuéramos a la chingada, dijeron, así, con esas palabras, los maestros de la CENTE. Flamantes personas, flamantes personas. Estoy verdaderamente sorprendido de haberlo vivido. Hemos sabido de las atrocidades que comete la CENTE, de los bloqueos que han hecho a lo largo de su historia, de las afectaciones que causan en las carreteras, en los espacios públicos de distintas regiones del país, y Chiapas no ha sido una excepción. Pero lo que viví y lo que vivimos los periodistas de La Mañanera es algo que no esperábamos nunca. Así, váyanse en este momento, ¿no? Y empezaron a empujarnos, a acorralarnos de un lado y del otro. Por supuesto, pues muchos de mis compañeros y entre ellos yo, pues empezamos a grabar. De hecho, los videos están en mis redes sociales, Jonathan Lozada en la red, para quien tenga curiosidad de verlos. Y entonces uno de los maestros le avienta el celular a mi compañero y amigo Arturo Pavón del Chapucero. Le tira el teléfono y de repente empiezan a patearlo y a golpearlo y se le acercan, se le van encima un grupo de maestros.
Los demás nos retiramos, los demás periodistas, por supuesto documentamos todo y vimos cómo le pateaban el celular de un lado a otro. Impresionante, increíble. Nos golpearon y luego nos acorralaron, nos iban llevando hacia el otro lado de la calle de Moneda, justamente donde hace esquina con Correo Mayor. Ahí había otra valla que ya no estaba resguardada por policías, porque a los policías los habían sacado los maestros que habían llegado por el otro lado. Y de repente dije, pues por aquí podemos salir. Pero vaya mi sorpresa, los maestros dijeron, no, nadie se va y los vamos a detener aquí. Nos secuestraron por unos minutos en ese momento. Las personas de comunicación social de Presidencia, por supuesto, gestionaron todo lo posible para que se nos permitiera la salida, que al final se logró, pero las agresiones continuaron, tanto físicas como verbalmente. Y yo nunca había pensado que a la prensa se le pudiera tratar con tal agresividad, con tal falta de respeto, con tal violencia, porque si hay un elemento que es el enlace entre los gobiernos, las organizaciones, entre el gobierno y los partidos políticos, entre el gobierno y la sociedad, entre el gobierno y cualquier grupo social, empresarial o político, incluso religioso, somos los periodistas. Y oh sorpresa, aquí fuimos los agredidos. Tuvimos que salir por la calle de Correo Mayor. Muchos de mis compañeros se tuvieron que quitar sus chalecos de prensa y prácticamente esconderlos porque la agresión era directamente hacia nosotros. Y tuvimos que salir. De repente yo recibo una llamada de la directora de comunicación social de Presidencia de México y me dice, Jonathan, te pido que estén por favor cerca en las calles aledañas porque vamos a iniciar la conferencia vía remota. Entonces hay que conectarse vía internet, hay que conectarse a una red y lo que hicimos, pues el grupo de periodistas que habíamos sido expulsados y agredidos en esta manifestación por parte de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, háganme el favor, lo que hicimos fue meternos a un VIPS donde nos pudimos conectar y pudimos estar presentes en esta mañanera del miércoles 21 de mayo. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por supuesto, estaba adentro de Palacio Nacional y desde el Salón Tesorería se conectó a sus redes sociales, desde donde fue transmitida esta mañanera con la ayuda, pues, con la asistencia técnica de los compañeros de CEPROPIE. Y así fue como se desarrolló. De hecho, una de las primeras preguntas que se le hizo a la presidenta es, bueno, ¿qué va a pasar con los disidentes de la CENTE? Y muy ecuánime y muy clara dijo, pues el diálogo continúa, ¿no? El diálogo continúa, el diálogo está abierto para que pueda desahogarse cualquier inconformidad. Y dejó muy claro la presidenta de México que las manifestaciones y las protestas son válidas y necesarias, pero no con violencia. Al final de la conferencia de prensa, la presidenta me dio la palabra y le pregunté su opinión, cuál era su postura acerca de la agresión que habíamos vivido los periodistas. Por supuesto, condenó cualquier acto de violencia en contra de los periodistas, lo condenó abiertamente. Y dijo que no eran todos, y tiene toda la razón, porque muchos otros maestros se encuentran dando clases y atendiendo sus obligaciones. Pero estos, los que estaban y continúan en el centro de la Ciudad de México, no pertenecen a ese sector. Hoy, verdaderamente, los podemos equiparar con cualquier vándalo, con cualquier delincuente, porque golpear a un periodista, golpear a cualquier persona es un acto delictivo. Atentar contra la integridad física de cualquier persona es un delito. Y atentar contra la integridad física de un periodista es un delito también a la nación. Es muy grave lo que sucedió. Es muy grave lo que sucedió este miércoles 21 de mayo. Al día siguiente, pues el grupo de
periodistas que cubrimos la fuente presidencial, pues no teníamos claro si se llevaría a cabo la conferencia o no. Y por supuesto la respuesta fue sí. Nada se detiene. En esta ocasión, obviamente, se redoblaron los esfuerzos para resguardar Palacio Nacional y se llevó a cabo la conferencia de prensa de manera regular, así como se llevó a cabo la conferencia de prensa también el día de hoy. Por cierto que ayer la presidenta se solidarizó con el compañero Arturo Pavón, con mi amigo Arturo Pavón de El Chapucero, por las agresiones sufridas y condenó más drásticamente las acciones emprendidas por los maestros de la CENTE en esta, protesta en la que agredieron, golpearon y despojaron de sus elementos de trabajo a los periodistas. Qué lamentable, la verdad es que esto no tiene nombre y es muy importante comentarlo, por eso es que en esta ocasión en el podcast nos hemos dado a la tarea de platicar los detalles de cómo vivimos esta agresión por parte de estos maestros que están en esta huelga nacional de la CENTE, de la coordinadora que la verdad es que de educación pues no tiene mucho, ¿no? Y es importante reflexionarlo, y es importante saberlo, y es importante tenerlo en cuenta porque son cosas que no pueden volver a pasar. Hoy la presidenta de México se volvió a referir al hecho y dijo que con ella ya no hay diálogo, que sí está el diálogo abierto con el gobierno de México y para eso está la secretaria de Gobernación y para eso está también el secretario de Educación, quienes son los encargados de llevar a cabo estos diálogos con los maestros disidentes de la CENTE, pero no con ella. Ella dejó claro, conmigo ya no. Porque ellos tenían cita el día de hoy. Hoy viernes 23 de mayo, los maestros que están en huelga nacional se iban a reunir con la presidenta de México. Y esto lo comentó hoy la presidenta en la mañanera, pero entonces dijo ella misma, si tenían reunión conmigo, ¿por qué golpear a periodistas? ¿Qué querían entonces? ¿No? Eso es reprobable y eso es inaceptable. El diálogo con la presidenta no se va a dar, se dará con los secretarios, con la secretaria de Gobernación y con el secretario de Educación. Pero ¿qué piden los maestros de la CENTE? También es una barbaridad, ¿no? La propuesta y la postura que ha tenido el gobierno de México y la que ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el inicio de este conflicto ha sido muy respetuosa, pero también muy abierta, muy empática con los maestros. Hay que tener en cuenta que en todo momento la presidenta de México ha dicho que respeta cabalmente a los maestros y respeta cabalmente además estas políticas públicas de defensa de la educación pública en México. Pero por supuesto no se aprueban este tipo de acciones. Y es que recordemos que hace algunos meses hubo una propuesta de reforma del ISSSTE para permitir otorgar mejores servicios a todos aquellos pensionados que tuvieran un acceso pues limitado de alguna manera y poder ampliar la cobertura y pues los servicios de salud específicamente también para los maestros. Y esta iniciativa de ley contemplaba pues que aquellos trabajadores del Estado que tuvieran salarios altos pues darían un mayor porcentaje de cuotas al ISSSTE. Un porcentaje mayor para poder equilibrar los servicios y dar mejores servicios a aquellos que ganan menos dinero y que son obviamente trabajadores del Estado. Pues los maestros se opusieron y la oposición, el PRIAN y todos sus voceros se encargaron de tergiversar la información, de echarle leña al fuego y de decir que el gobierno de México quería transarse la lana de los trabajadores del Estado. ¡Qué mentira! Y qué miserables también, por Dios. El asunto es que la presidenta de México decidió parar esa reforma para no entrar en mayor conflicto, pero los maestros parece que ya agarrados en carrera y cual
pues cual vil delincuente, se avasallaron contra todo lo que se moviera, como sucedió el miércoles 21 de mayo en las afueras de Palacio Nacional. Hoy, ¿qué piden ellos? La abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, esta que se dio con el espurio de Calderón. La abrogación de la reforma educativa de 2019, justicia social y democracia sindical y un aumento salarial del 100% de su sueldo base. Háganme el fregado favor. La abrogación de la ley del ISSSTE, dijo la presidenta, estaría en pláticas, por supuesto. Se busca tener las mejores condiciones para los maestros, para el magisterio mexicano, y eso lo dejó muy claro. El trato justo, justicia social y democracia sindical, sí, sí y sí, dijo la presidenta de México. Abrogación de la reforma educativa de 2019, dijo la presidenta, sí, vamos a convocar a los maestros de todo el país, vamos a hacer foros en las escuelas de todo el país, en todos los estados, que sean los maestros quienes verdaderamente están en las aulas, quienes verdaderamente tienen el pulso de la situación docente, quienes digan cómo podemos llegar a nuevos acuerdos de evaluación, que haya un consenso. Pero ¿saben qué dicen los líderes sindicales? Que no. Ellos quieren el consenso. ¿Por qué? Yo pienso, en mi mente cochambrosa, pero dicen que piensa mal y acertarás, que quieren tajada, ¿no? Ellos piensan que es como antes, ¿no? Quieren hacer presión, fueron a madrear periodistas, quieren seguir ahí afectando la economía, la vivienda y el bienestar de los trabajadores y vecinos del centro de la Ciudad de México y quienes con mucho esfuerzo ahí también tienen sus negocios. ¿Por qué? Porque quieren una lana, quieren una tajada, pero saben que no se las van a dar, señores. Por más que golpeen a quien quieran, no se las van a dar. Y además, algo que quede muy claro, hoy más que nunca, tenemos muy claro que los maestros disidentes de la CENTE son unos bandidos, bandidos miserables. Esos que nos agredieron, que merecen también ser enjuiciados, así lo diríamos los reporteros, no son personas loables ni son ejemplo para la nación. Esos que nos agredieron, ojo, no hablo de todos los maestros, mi respeto absoluto a quienes mantienen pues las aulas, la educación por encima de todo, a quienes con el ejemplo predican, a quienes están hoy en este momento dando clases aquí en nuestro estado, pero aquellos que se atrevieron a golpear a los representantes de los medios de comunicación, esos son unos delincuentes. Y la gente está cansada de ello, Estamos cansados de ellos. La gente en la Ciudad de México está cansada de los maestros, cansada de las protestas y las manifestaciones. Y estoy seguro que en cada rincón del país es la misma situación. No tenemos ninguna empatía con sus bloqueos, con sus manifestaciones, con sus afectaciones, y no estamos de acuerdo en que se les dé el 100%. El pueblo de México no está de acuerdo en que se les dé el 100%, porque además no se les puede dar, carajo. No se les puede dar porque no hay de dónde sacarlo. Y eso es una presión vandálica. Que quede muy claro y que se oiga lejos, porque el pueblo de México no lo aprueba, señores disidentes de la Coordinadora Nacional de la Educación. No estamos de acuerdo con ustedes. Y lo ha dejado muy claro la presidenta de México. No es únicamente la posición que el gobierno federal está planteando en torno al tema, también es la posición que hoy tenemos los ciudadanos. Y no al aumento salarial de la CENTE y no a sus presiones. Y ojalá pongan las barbas a remojar y regresaran a dar clases, porque la imagen que hoy tenemos de los maestros disidentes de la CENTE es de vil bandidos. Vamos a un corte. Soy Jonathan Lozada. Esto es La Antesala, el podcast en su versión radio. Soy Jonathan Lozada y esto es La Antesala, el podcast. Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. Soy Jonathan Lozada, esto es La Antesala, el podcast, en este viernes 23 de mayo de 2025. Ya es viernes, qué felicidad, pero qué semana, señores, qué semana. Estábamos platicando en el primer bloque de esta emisión acerca de lo sinvergüenza que han sido los disidentes de la CENTE en esta
en este paro nacional que están encabezando distintas delegaciones y que ha producido pérdidas a la economía del centro de la ciudad, afectaciones muy grandes a trabajadores, a vecinos, a comerciantes que con mucho esfuerzo tienen sus negocios o normalmente tendrían sus negocios en esta zona de la Ciudad de México, y cómo además se atrevieron a golpear a periodistas. Esto debe llegar a más. Los periodistas que cubrimos la fuente presidencial lo vivimos y he compartido cuál fue la afectación y la agresión que recibimos por parte de los maestros disidentes de la CENTE. Me parece que es un momento de reflexión y es un momento para que se retomen los caminos de cómo se debe uno de manifestar. Ya dejó claro la presidenta de México que con ella el diálogo está roto. Sin embargo, ahí está la puerta abierta para que esos disidentes puedan continuar dialogando con el gobierno federal a través del secretario de Educación y de la secretaria de Gobernación. Vamos a ver qué pasa. Me gustaría saber tus opiniones. ¿Tú qué opinas con relación a los maestros disidentes de la CENTE, a este paro nacional? ¿Te han afectado? Tú que nos escuchas y tienes hijos, ¿perdieron clase o no? O tú que nos escuchas y tomas clases, ¿tienes clases o no? ¿Qué opinas de esto? Y la sociedad en general, tú que me escuchas en la combi, en el taxi, en donde estés, ¿cómo has vivido estos plantones cuando han sucedido en Chiapas? ¿Estás de acuerdo con los maestros? Comenten en mis redes sociales, Jonathan Lozada en la red. Me encantaría escuchar sus comentarios, leer sus comentarios, saber cuál es su posición al respecto. Por cierto, muchas gracias a todos quienes se comunican conmigo a través de las plataformas digitales y uno a uno voy dando respuestas. Son varios los temas. Gracias a quienes comparten sus denuncias, gracias a quienes nos envían felicitaciones y gracias a quienes nos siguen masivamente. Muchas gracias. Pues otra noticia también resonó en todos los medios de comunicación y sigue resonando y no podemos dejar de comentarla porque tiene un eco internacional y además va poniendo claro que la justicia al final llega. La Unidad de Inteligencia Financiera desplumó a Genaro García Luna. García Luna y su esposa pierden en Estados Unidos un juicio y deberán pagar a México $2,500 millones. La Unidad de Inteligencia Financiera anunció ayer por la noche yo recibí el comunicado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y hoy en la mañana fue uno de los temas centrales de la conferencia matutina de la Presidenta de México. La UIF anunció que la Corte de Circuito del 11º Circuito Judicial para el Condado de Miami-Dade en Florida dictó una sentencia final en contra de Genaro García Luna y de su esposa de nombre Linda Cristina Pereira, derivado de la demanda civil que presentó el gobierno de México en septiembre de 2021 en contra de quienes conformaron la red de corrupción y lavado de dinero más grande de las últimas décadas, que abarcó decenas de contratos. Los dos, Genaro García Luna y su esposa, Cristina Pereira, están condenados a pagar $2,488 millones por su participación en un esquema de contrataciones ilegales en el gobierno de México. La jueza Lisa Walsh en Florida emitió esta sentencia contra los acusados estos días después de que el gobierno de México le solicitara aclarar los culpables sin necesidad de ir a juicio. De acuerdo con el fallo, Genaro García Luna debe restituir a la nación mexicana $748 millones, mientras que su esposa debe de pagar $1,740 millones. Bandidazos, y todavía el PRIAN quería defenderlos, todavía el espurio, el imbécil de Felipe Calderón se atreve a estar vociferando cuando no tiene ni un gramo de dignidad ni de vergüenza.
La nota relativa a la sentencia emitida en el juicio civil antes de las Cortes del Condado de Miami-Dade en Florida en contra de Genaro García Luna y de Linda Cristina Pereira fue dada a conocer, como acabamos de mencionar, ayer, 22 de mayo de 2025, y me permito leer una parte del comunicado oficial para tener registro de lo que significa este acto. El día de hoy, es decir, ayer, jueves 22 de mayo de 2025, la Corte del Circuito del 11º Circuito Judicial para el Condado de Miami-Dade, en Florida, dictó sentencia final en contra de Genaro García Luna y de su esposa Linda Cristina Pereira. Al respecto, la jueza de la causa, Linda Walsh, condenó a García Luna y a su esposa al pago de los siguientes conceptos. Genaro García Luna deberá cubrir, por concepto de reclamo del demandante, es decir, el gobierno de México, la cantidad de $748,829 millones de dólares. Creo que hasta me confundí con el número. Es que es un número tan grande, son 748,829,676 dólares norteamericanos. Perdón por el lapsus, pero es una cifra tan grande que yo creo que nunca había leído una cifra tan grande. Imagínense cuánto se robó este criminal. 748,829,676 dólares. Y su esposa, Linda Cristina Pereira, que se mostraba ante la sociedad como una dama respetable, que de respetable, pues aquí está claro, no tiene nada, por concepto de reclamo del demandante, es decir, del gobierno de México, deberá cubrir el monto de $1,740,025,540 dólares. Ni más ni menos. La sentencia es consecuente con 7 resoluciones de culpabilidad emitidas y ejecutadas previamente en contra de García Luna, de su esposa y de sus 5 empresas. De las resoluciones de culpabilidad citadas, ya fue ejecutada una con respecto de la empresa Delta Integrator LLC, propiedad de García Luna y de su esposa, lo que derivó en una recuperación de activos que asciende a $1,970,872 dólares. El gobierno mexicano señala que con el auspicio de García Luna, el conglomerado empresarial de la familia Weinberg, de origen israelí, obtuvo ilícitamente 30 contratos con entes públicos de seguridad en México y extrajeron más de 634 millones de dólares de las arcas nacionales. Las autoridades de México aseguran que los recursos fueron transferidos a través de paraísos fiscales al estado de Florida y utilizados para la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y es que hay que hacer memoria y hay que dimensionar las cosas. Recordemos, se habla de Felipe Calderón como el expresidente de México. Ni siquiera merece que se le llame presidente a esa persona, ¿no? Un presidente espurio, un presidente que llegó de manera ilegítima, ilegal, en contra de la ley, en contra de la voluntad de México y de los mexicanos, que además llegó a unirse a uno de los cárteles de la droga en México y a iniciar desde el gobierno federal una batalla contra otro cártel. Era un gobierno, era un narcogobierno, el de Felipe Calderón, y no queda claro, tan claro que Genaro García Luna está en la cárcel, en una cárcel de Nueva York refundido, por eso, por sus vínculos con un cártel con presencia en México, por sus operaciones que tienen que ver con el narcotráfico. El que era el brazo derecho de Felipe Calderón Hinojosa, el que era su brazo derecho, él y su esposa también vinculada. ¿Vieron las cantidades? ¿Escucharon las cantidades que acabo de mencionar, que ni siquiera son fáciles de leer? ¿Saben cuánto dinero le robaron a México en su manipulación y operación criminal del lado de uno de los cárteles del país? Haciendo una matanza en todo el territorio nacional
poniendo al Estado mexicano, al gobierno de México del lado de uno de los grupos criminales para pelear contra el otro y vendiéndonos la idea de que toda esta guerra y todos los muertos que hubo en el sexenio de Calderón eran porque estaban combatiendo a los delincuentes. ¡Y ellos eran los delincuentes, carajo! Y hoy esta buena noticia, porque es una buena noticia que esta corte haya fallado de esa manera. Y les voy a decir por qué es una buena noticia. Porque recordemos que el Poder Judicial mexicano descongeló las cuentas de la esposa de García Luna. La corte en México, mientras se llevaba a cabo esta investigación y mientras se llevaba a cabo todo este proceso, uno de los jueces del Poder Judicial Federal actual decidió descongelarle las cuentas a esta señora para que use libremente el dinero que se robó. Háganme el fregado favor y luego dicen que por qué la reforma al Poder Judicial, luego dicen que por qué se quiere renovar el Poder Judicial, luego dicen que por qué la votación del 1 de junio para renovar el Poder Judicial. Pues por esto, carajo, por esto. Bandidos, delincuentes, sinvergüenzas, que además se las gastaban de ser gente honorable y de ser gente respetable. Y ya me imagino esa señora viajando en primera clase, en yates, comprándose lo que quisiera en la Quinta Avenida en Nueva York, en París, con el dinero de los mexicanos, mientras en distintos estados la gente se está muriendo de hambre, carajo. Y aún preguntan que por qué la reforma al Poder Judicial. Por favor, no tengan un poco de vergüenza, pero es muy importante que tú como ciudadano sepas y tomes posición, porque si también viendo cómo están las cosas, informándose todo cómo están las cosas y todavía estamos defendiendo al PRIAN, por favor, señores, ¿no? Y no se trata de dirigir las simpatías políticas hacia un lado y hacia el otro, pero sí de ser crítico y de saber qué está pasando, ¿no? Porque lo que hicieron estos delincuentes de cuello blanco no tiene nombre. Convertir al país en un matadero en el sexenio de Calderón no tiene nombre. Aliarse a uno de los cárteles, a uno de los grupos criminales del país no tiene nombre, y hacerlo desde la presidencia de México tampoco. Y luego que el espurio de Calderón venga a tuitear y a decir barbaridades y tonterías y que se le haga caso, por favor. Es un sinvergüenza, es un criminal. Y a muchos nos gustaría que el Poder Judicial renovado lo alcance, ¿eh? Nos encantaría. Ha dicho la presidenta de México que no se trata de un tema judicial, que esta valoración de lo que fue el sexenio de Calderón, ya México lo hizo, ya el pueblo de México ha hecho su juicio histórico con lo que fue el desempeño de Felipe Calderón y el periodo en el que él estuvo usurpando la presidencia de México. Y tan es así que el pueblo de México votó y decidió un cambio de régimen que se dio en 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que pasó en realidad. El pueblo de México decidió el cambio, decidió que se cambiara el gobierno y la manera de gobernar. Y así está haciendo, y así lo decidió también con una votación histórica hoy, en este periodo en el que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo representa al Poder Ejecutivo en el país. Por eso muy, muy importante salir a votar este 1 de junio, señores. Ya falta poco para las votaciones que van a renovar al Poder Judicial de la Federación, y es muy, muy importante salir a votar. Muy, muy importante salir a votar. Es prácticamente el siguiente de este domingo en 8. De este domingo en 8 es 1 de junio, día en el que tenemos que salir a votar todos los mexicanos, todos los chiapanecos con credencial para votar. Tenemos que ir con nuestro INE, ubicar nuestra casilla y votar, y hay que votar bien. Hay que votar por aquellos que están lejos de este régimen de corrupción. Hay que identificar quiénes son, porque ahí en las listas hay algunos que se inscribieron, que fueron incluso trabajadores de Felipe Calderón. Ahí está Marisela Morales, por ejemplo, que fue la ex procuradora general de la República. Ya se imaginarán.
Échenle un ojo a las cuentas de mi compadre Manuel Pedrero. Él tiene su canal de YouTube, Manuel Pedrero, y está haciendo un análisis amplio, concienzudo, interesante acerca de los candidatos para ministros, para jueces y magistrados que van a estar en contienda este 1 de junio. Échenle un ojo, nos sirve de orientación y ubiquen su casilla, esa casilla a la que hay que salir a votar, y pasen la voz, que todos votemos. Hay que salir a votar, hay que realizar un acto patriótico, salir a votar e informémonos quiénes son ellos, ¿no? Porque aquellos que estuvieron vinculados con este régimen del que estamos hablando, con este equipo de Calderón, de García Luna, de su flamante esposa, pues por favor, creo que eso es suficientemente claro para no votar ahí. Y esa es una opinión personal. Cada quien tiene tendrá sus propias conclusiones, tiene su propia visión de las cosas, pero lo que sí es muy importante es que la decisión que tomemos sea con base en el conocimiento de las cosas. Por eso que siempre hemos dicho que el objetivo principal de la antesala, el podcast, es hacer un contrapeso a los medios de desinformación y a esas narrativas que se crean a través de los medios, brazos fácticos, ejecutores, de los voceros del poder económico, y no necesariamente de un ejercicio periodístico real como debería de serlo. Por eso, insisto, el objetivo es contribuir de alguna manera, hacer conciencia, a que con información podamos tener claro quién puede ser una persona idónea para votar. Y aún siguen con el tema del boicoteo. Incluso, lo comentaba hoy la presidenta de México, hay algunos maestros en huelga, disidentes de la CENTE, que han estado posteando en redes sociales que pretenden boicotear las elecciones del 1 de junio. Pues más les vale que no, porque no lo vamos a permitir. No puede este grupito de maestros vándalos ir en contra de los intereses de México y de la nación. Creo que es momento de que pongan las barbas a remojar, señores, y mejor se retiren a sus casas. Ya les dejaron claro que el 100% no va a suceder, no les van a dar el 100% de aumento, pero también ya quedó claro que no les van a dar moche a los líderes sindicales como se hacía antes. No va a haber moche. Y lo único que se están ganando es el descrédito de la gente, el descrédito a los mexicanos, el repudio de los mexicanos. Porque hoy existe un verdadero repudio en contra de aquellos maestros manifestantes en el paro nacional. No empatizamos con ustedes, nadie empatiza con ustedes. Es lamentable lo que hicieron, agredieron y golpearon a periodistas y además están afectando la educación de México, de los niños, del país, de los adolescentes, afectaciones económicas también. No estamos con ustedes y no aceptaremos que intenten boicotear nada. Los mexicanos vamos a salir a votar este 1 de junio y vamos a renovar este Poder Judicial. Por cierto que el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, está en Ciudad de México, en Palacio Nacional, con la presidenta de México y junto con los gobernadores que integran este programa del IMSS Bienestar, y justamente están platicando acerca de ello. Es un programa que, como sabemos, el IMSS Bienestar tiene como objetivo dar servicios de salud de alta calidad a todas aquellas personas que no estén afiliados al IMSS, que no tengan acceso al IMSS, que puedan tener el mismo servicio, el mismo servicio, sin necesidad de que los afilien. Esto es el IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar es un acto de justicia social, un avance para México. En las redes sociales del gobernador Eduardo Ramírez nos comparte una foto donde se encuentra llegando a Palacio Nacional para esta reunión del IMSS Bienestar, que dice textualmente en su post: encabezará nuestra presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Oigan, y qué calor, caray, qué calor en Tuxtla, qué calor en Tapachula. Se está yendo la luz, todos lo sabemos, se está yendo la luz. Y estaba ayer platicando con funcionarios del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Es un asunto que tiene que ver con la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad. El hecho de que se esté yendo la luz en Tuxtla no es
un asunto del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ni del gobierno de Chiapas. Es un asunto de la capacidad que tiene la Comisión Federal de Electricidad, que es una instancia federal, para poder suministrar energía eléctrica en este momento en donde todos tenemos prendidos los ventiladores o los aires acondicionados y hay una sobrecarga. Esa es la realidad y es importante aclararlo para que pues deslindemos responsabilidades, porque luego resulta que todo es culpa del gobierno, del ayuntamiento, del gobierno del estado, y no es así. Hay que saber qué es lo que está pasando. Estamos viviendo una temporada pues de calor muy fuerte, fuertísima diría yo, y esto es lo que pasa, ¿no? Se colapsa pues los generadores de energía ante la demanda que existe. Pues hay que tener un poco de paciencia. A nadie nos gusta estar sufriendo el calorón. Hay que hidratarse, eso sí. Evitemos salir mucho, exponernos al sol. Las temperaturas son muy, muy altas. Hablando del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, el presidente municipal Ángel Torres inauguró otra calle, una calle nueva en San Pedro Progresivo. Esto fue pavimentación integral de la avenida Cerro Paraíso en la colonia San Pedro Progresivo, como lo acabamos de mencionar. ¿Cuántas calles se han inaugurado en lo que va del presente trienio de Tuxtla Gutiérrez? Son un montón. Y por cierto, que hablando de Tuxtla Gutiérrez, se va a llevar a cabo este sábado, o sea, mañana, a partir de las 5 de la tarde y hasta las 8 de la noche, el concierto Que Viva la Trova en el Parque Joyomayu en Tuxtla Gutiérrez. Es el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez quien hace la invitación para que acudan a este concierto Que Viva la Trova que organiza el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura. Y para que asistan todas las familias tuxtlecas a disfrutar del concierto Que Viva la Trova. Va a haber acordes, recuerdos. Pues la trova siempre es una música muy, muy bonita. Y por cierto, también inscríbanse al programa, ahorita que estamos hablando de música, al programa México Canta. Hoy en la mañana se dio a conocer el avance de este pues maravilloso proyecto que trata pues de incentivar la creación de canciones, la composición de canciones que no hagan apología de la violencia, que pueden utilizar cualquier género, incluso el género de los corridos tumbados, pero no con letras que inciten a la violencia, que inciten al machismo, que inciten a demeritar a la mujer, que inciten a la utilización de drogas, sino con letras que inciten al amor, que inciten a la paz, que hablen de lo que vivimos todos los días. Y se dio a conocer pues el avance que se tiene, pero mala noticia porque Chiapas no aparece entre los primeros lugares de los estados participantes. ¿Qué significa esto? Que en Chiapas no se están inscribiendo mucho. Entonces yo pues quiero invitarlos aquí a que compositores, músicos, cantantes o todo aquel que tenga la intención de crear una canción, inscríbanse al concurso México Canta por la Paz y en contra de las adicciones. Están abiertas las inscripciones a través del sitio web. Fíjense, el estado que más participantes tiene es bueno, aquí estoy viendo en Estados Unidos, porque aparte es un proyecto binacional. Es el Estado de México, luego Ciudad de México, luego Jalisco, luego Puebla, Nuevo León, Guanajuato, Veracruz, Baja California, Michoacán, Chihuahua y Chiapas. No lo veo entre los estados con mayor participación. Así que, compañeros, pónganse las pilas y vamos a hacer a Chiapas brillar. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos escuchamos el lunes en punto de las 2 de la tarde. Soy Jonathan Lozada y esto es La Antesala, el podcast.